Un cordial saludo, mis estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de filosofía, la clase número 11. Permítame compartir la pantalla. Muy bien. El tema de hoy es el diálogo. El objetivo es conocer y aplicar las reglas del diálogo para validar razonamientos que constituyan al desarrollo de la argumentación y la persuasión en función de una forma democrática de comunicación. Vamos a observar las imágenes. Vemos una imagen en donde entre las personas están quizá dialogando, están conversando, pero en general están realizando una deliberación. Se ve que no están poniéndose de acuerdo. Acá tenemos dos imágenes, donde un grupo de estudiantes se ve que están dialogando. No hay interferencia del uno y del otro. Acá tenemos la imagen del ágora, un lugar destinado para el diálogo. Como ustedes conocen, los atenienses, los filósofos atenienses daban mucho tiempo para el diálogo, para solucionar ciertas inquietudes que tenían que realizar. Acá tenemos una pregunta. ¿Qué conocemos sobre el diálogo? ¿Qué es dialogar? Esto lo vamos a desarrollar en nuestro cuaderno. La palabra diálogo proviene del latín dialogus y que a su vez también viene del griego diálogos, que dividido esta palabra no significa día a través y logos palabra, que de una forma literal significa a través de la palabra. Esto nos da ya una idea de lo importante que han sido los diálogos a través de la historia de la humanidad. El diálogo es una herramienta fundamental para llegar a una solución, a un entendimiento, generalmente como reemplazo de la violencia, de la imposición. ¿Pero qué es el diálogo? Comúnmente, por diálogo entendemos al intercambio recíproco de información entre un emisor y un receptor, a través de un medio oral o escrito. Es decir, es una conversación entre dos interlocutores que se turnan en sus roles respectivos de emisor y receptor, pero de una forma respetuosa y ordenada. Sabemos que para plantearnos un tema, cualesquiera que sea este, es necesario siempre estar, es decir, ponernos de acuerdo, llevar el diálogo de una forma respetuosa como se manifiesta, para que las opiniones sean respetadas tanto del emisor como del receptor, que a su vez pasará a ser el receptor el emisor. Luego tenemos un diálogo racional. Pero antes vamos a ver las imágenes una vez más para poder entender sobre el diálogo racional. Como vemos, acá no hay un diálogo racional, es una deliberación. Acá en la imagen de los estudiantes podemos ver un diálogo
No sabemos del tema, pero podemos llamarlo que es un diálogo racional. En el diálogo los argumentos se presentan a favor o en contra de una postura. Deben ser correctos, adecuados, pero la validez de los argumentos depende de unos principios básicos que si no son respetados por los interlocutores, no es posible avanzar en la búsqueda de un acuerdo o llegar a una solución. Estos principios del diálogo racional son la parte de una premisa verdadera. La premisa es la idea a partir de la cual parte un razonamiento. En el caso del diálogo político, lo verdadero generalmente debe estar apoyado en datos. No se puede, por ejemplo, partir de la afirmación muchos están de acuerdo con. Si esto no está demostrado con datos, no hay acuerdo. Otro principio del diálogo es no incurrir en falacias. Esto es que no presenta argumentos que no tienen que ver con el tema o no extrae conclusiones de premisas falsas ni repite las premisas como conclusión. Es decir, no imponer mi argumento. Luego tenemos la conclusión. Esta se debe deducir claramente de las dos premisas anteriores. En este pequeño esquema tenemos disposición a llegar a un acuerdo, desestimar los argumentos débiles y como conclusión sería aceptar los argumentos verdaderos. Todo esto a través del diálogo. Vamos a un enlace para ampliar el conocimiento del diálogo filosófico. Hola chicos, ¿cómo están? Espero... Vamos a ponerlo con video. Espero que estén muy bien. Bueno, hoy dejamos de lado lo que estuvimos viendo acerca de la realidad, preguntándonos acerca de ese tipo de cosas, dejamos de lado la caverna y vamos a empezar con el diálogo filosófico. Espero que les guste tanto esta parte de la materia como me gusta a mí, porque me parece que es mucho más activo y nos permite poner en marcha o poner en práctica lo que hemos estado viendo durante el semestre. ¿Ya? Bueno, el objetivo de aprendizaje. Lo primero que vamos a hacer es conocer el diálogo filosófico y vamos a intentar distinguir entre un diálogo común y un diálogo filosófico. ¿Ya? Ahí dejé un meme. Hoy estoy como obsesionada con los memes, pero ya, siento que pueden servir más y uno puede entender mejor lo que se quiere decir. ¿Ya? Bien, vamos a partir entonces. ¿Qué es el diálogo? La palabra diálogo viene del griego, que se puede definir día a través de y logos. No sé si se acuerdan que la habíamos definido como razón, pero también se puede definir como palabra. En este sentido, diálogo va a ser a través de la palabra o a través de la razón. De esta forma, el diálogo va a ser esa forma de comunicarse a través de la razón y también puede entenderse a través de la palabra. ¿Ya? Bueno, entonces un intercambio recíproco de información que va entre un emisor y un receptor a través de un medio oral o escrito. Bueno, hoy día lo vemos que lo hacemos a través de WhatsApp, de Facebook, lo vemos, no sé, en Instagram incluso, cuando ponen una noticia que es un poco controversial, la gente se pone a comentar abajo y empiezan a comunicarse, o incluso ustedes mismos a través del mail, cuando nosotros conversamos, ¿cierto? Ya. Antes también se hacían a través de la correspondencia, a través de carta. Podemos ver incluso que hay libros que son de las correspondencias
influencia de los filósofos, ya que a veces planteaban temas de índole muy filosófica, acerca del alma, acerca del conocimiento, acerca de muchas cosas del amor, ¿ya? Bueno, en la antigüedad el diálogo constituía el método idóneo de enseñanza y aprendizaje entre maestro y alumno, y esto lo podemos ver en Sócrates con Platón. Recordemos que nosotros leímos algunos extractos de diálogos platónicos, como el que salía en Menón, cuando vimos el método socrático. Se da mucho eso, y a mí me parece que es importante rescatar esa forma de enseñanza-aprendizaje, porque es mucho más activa, ya no se ve solo un diálogo, sino que más bien hay una conversación entre el estudiante y el profesor, entre los mismos estudiantes y entre el estudiante y el profesor, ¿ya? Bien, el diálogo filosófico. Cuando nosotros dialogamos, nos vemos en la obligación de reflexionar, de pensar lo que vamos a decir, y esto permite un paso a una actitud crítica, porque a la diferencia de la conversación, el diálogo se centra en algo específico. La conversación puede partir por el clima, y puede seguir por la comida, y puede seguir por, no sé, una música. No hay un tema específico, ¿ya? Sino que fluye. En cambio, en el diálogo filosófico nosotros estamos centrados en un tema, ¿ya? Y vamos a ver que hay distintas características. Una de las primeras características es que se centra en un tema problemático. Hay muchos temas problemáticos hoy en día, podemos ver temas éticos, podemos ver temas éticos en cuanto a la medicina, en cuanto a la pandemia, en cuanto a las drogas, si se debería legalizar el aborto, muchos temas controversiales, ¿ya? Y bueno, el diálogo, cuando nosotros estamos en un diálogo nos vamos autocorrigiendo, ¿ya? Y se van reformulando ciertas ideas, porque claro, yo tengo una postura, la otra persona tiene otra postura, pero a la vez vamos formando otro tipo de cosas que se da una retroalimentación, ¿ya? Hay algo más, ¿ya? Y bueno, acá se da que el aporte de los participantes igualitario, no es que uno nomás hable y el otro escucha, no es que las personas sean oyentes pasivos, sino que muy por el contrario, la otra persona también entrega una opinión crítica, entrega argumentos en cuanto a lo que se está hablando. El diálogo va guiado por los intereses de todos los miembros, ya no es como que en realidad solo uno habla y el otro escucha, sino que hay cierta actividad que es más crítica, más reflexiva, que no es de índole pasiva. Ya no es como cuando uno está hablando en una clase y la otra persona solo escucha y toma nota, sino que muy por el contrario, acá la otra persona también entrega su reflexión, su crítica, de acuerdo al tema que se está hablando. Bien, dejé un video que me parece que es importante verlo, porque aquí vamos a ver que a veces los diálogos se pueden confundir un poco, porque claro, ¿cómo sabemos que es un diálogo filosófico? ¿Ya? Vamos a ver si se puede ver aquí. Tal vez deba aceptar una pérdida, renunciar a Lisa y empezar bien con Maggie. Homero, deja de pensar en salidas rápidas. Si sigues dedicándole tiempo a Lisa, te perdonará. Marge, si sigo haciendo cosas de niñas me voy a volver un poco extraño. No, tienes razón con eso de las salidas rápidas. Veamos, salida rápida, salida rápida. Me compraré el pony que siempre me está pidiendo. No podemos comprar un caballo. Marge, con los precios de la gasolina un caballo es buena inversión. Eso es absurdo. Marge, tengo que comprarle un pony. Cuando veo los ojos de Lisa ya no veo amor. No hay razón para comprar un caballo. ¿Ves? Aun cuando me gritas yo veo amor en tus ojos. No cambies el tema. Ajá, aún me amas. Seamos realistas. Un pony es muy costoso y ya tenemos muchos problemas para pagar las deudas. Sí. Parece que si quieres comprar un pony, prométeme que no lo harás. ¿Qué fue eso? ¿Un sí o un no? Esas no son palabras siquiera. Tiende de Ya, bueno, acá vemos una conversación en realidad, no vemos que haya un diálogo filosófico como tal, porque podemos ver que en realidad la conversación partió por un problema de índole cotidiano, doméstico, y terminó la conversación yéndose a comprar un pony, ¿ya? Acá no hay un tema que sea abstracto y que sea, bueno, hay una controversia, sí, pero no es una controversia de tipo filosófica, sino que más bien una controversia tipo cotidiana, es como una conversación en que una de las personas intenta convencer a la otra, intenta persuadirlo, pero en realidad no es que estemos hablando de algo de índole abstracto filosófico, ¿ya? Hay distintos tipos de diálogo y puede darse que a veces uno pueda tener diálogos filosóficos con uno mismo. Muy bien. Vamos a ver nuestra
nuestra actividad para esta semana. Los que tienen su texto lo van a revisar en el mismo y realizar su actividad. Para los que no lo tienen, aquí también tenemos un esquema conceptual en el que vamos a completar el que está escrito al final. En la pregunta número 1 dice: dialogue con su propio, con su familia acerca de la necesidad de crear normas de convivencia. Dirija la conversación otorgando el derecho a la palabra oportunamente a todos para que no hablen al mismo tiempo. Vamos a aplicar la parte teórica del diálogo que hemos revisado en la clase. O sea, aquí tenemos las preguntas A, B, C y D. No es para señalar, es para llevarlo a la práctica. Cada uno de estos literales. La pregunta número 2 igualmente nos dice: evidencien por qué los siguientes no son argumentos racionales dentro de un diálogo político, respondiendo las preguntas que se hacen en cada caso. Sí, vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas de los literales A, B. Los que tienen el texto lo completan. Muy bien, entonces esto es la actividad de filosofía de primero de bachillerato de la clase 11. Los envío a sus grupos y a el modo. Muy buenos días.